Y hoy vamos a hablar acerca un poquito de nosotros como laodicenses y el tema del coronavirus, ¿sí? Algunas reflexiones, algunas realidades que nos pueden hacer muy bien. Bueno, la Odisea corresponde al periodo histórico actual, como sabemos, la mayoría, los que no, después vamos a estudiar un poquitito, pero desde 1844 hasta la actualidad corresponde el contexto histórico, el periodo, a la Odisea. ¿Sí? Desde 1844 hasta la actualidad, hasta que Cristo venga. Por eso esta es la última iglesia que aparece allí en Apocalipsis, en las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿no? Nos representan varias cosas en nuestra forma de actuar y en nuestra espiritualidad. Es una descripción de la condición de la iglesia, de nuestra condición como iglesia hoy en día. El contexto histórico, geográfico, es importante para ubicarnos, para contextualizarnos, para entender. Siempre es importante entender cuál fue el mensaje cuando se escribió, siempre lo digo esto, cuál fue el mensaje cuando se escribió. Y una vez que se entendió el mensaje en el siglo I, por ejemplo, ahora que vamos a estar estudiando un poco de Apocalipsis, cuando entendemos lo que significó en su época, ahí lo traemos a nuestra época, ahí lo traemos al siglo XXI. Pero primero hay que entender qué significó cuando se escribió. Por lo tanto, necesitamos contextualizarnos. ¿Cómo nos contextualizamos? Bueno, lo primero es contexto histórico y geográfico. La ciudad de la Odisea probablemente fue fundada por Antíoco II, ¿sí? Y es posible que Epafras haya sido el primer fundador del cristianismo por esa zona. Si ustedes buscan ahí en Colosenses 1:7 y 4:12, Epafras vivía ahí cerca de la Odisea, justamente en Colosas. Colosas está abajo de la Odisea, ahora vamos a ver un mapita. Colosas está abajo de la Odisea, y fíjense que Pablo les escribe una carta a los colosenses. Bueno, justamente Colosas quedaba debajo de la Odisea. Aunque Pablo le escribió una carta a los laodicenses, pero parece ser de que esta carta no hay rastros, hasta el día de hoy no las hemos encontrado. Si vamos a Colosenses, vamos a buscar ahí en cada una de nuestras casas, Colosenses capítulo 2, versículo 1, Pablo les dice: quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Así que posiblemente Pablo nunca llegó a conocer o a visitar la Odisea físicamente. Sí les escribió una carta, de la cual no hay rastros. Y si vemos ahí, lo entendemos a esto por Colosenses, capítulo 4, versículo 16, que nos dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, esto se lo dice a los colosenses, a los que vivían en Colosas, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Bueno, esa carta que escribió a la Odisea no se ha encontrado. Sinceramente, no se ha encontrado, la arqueología no encontró tampoco, así que no sabemos dónde está y qué es lo que decía la carta a los laodicenses de parte de Pablo. Pero sí tenemos lo que Juan le escribió a los laodicenses, que ahora vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien. Ahí está. Para encontrarlo, miren, ahí tenemos el mapita, creo que todos lo ven bien. Tenemos la Odisea, encima de la Odisea está Hierápolis, y abajo está Colosas, que es lo que nombrábamos recién. Y después, si ustedes ven para arriba, está Filadelfia, Sardis, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, y se entiende que Cristo le indicó por medio de la visión a Juan que utilice estas ciudades para enviarles un mensaje que se comprendió en ese momento, en el siglo I, esto sería más o menos en el 90, 95 después de Cristo, pero que esto también se iba a poder aplicar a diferentes periodos históricos, ¿sí? Pero acá tenemos un poquito el mapita de dónde quedaban esas ciudades. Ahora, contexto histórico. Bueno, vamos a meternos ya un poquito más en la carta.
Juan recibe la visión esta un día sábado, según Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, de parte de Cristo, cuando Juan era ya anciano, ¿sí? Y esto lo recibió en la isla de Patmos, entre el 90 y el 95 después de Cristo. La mayoría de los eruditos dicen que en el 95 fue que escribió el libro del Apocalipsis, ¿sí? Pero también estas cartas. Él describe a las 7 iglesias, tiene una aplicación local, como les decía recién, una aplicación a la iglesia local, una realidad de la iglesia local, pero que también tiene una aplicación histórico-profética. La estructura literaria también nos puede servir, comienza dando siempre una descripción de Cristo. La estructura literaria me refiero a cada carta, ¿sí? A cada una de las iglesias, Esmirna, Sardis, a cada una de las 7 iglesias, tienen una estructura. ¿Cuál es la estructura? Bueno, la estructura que comienza dando una descripción de Cristo, como lo vemos ahí en Apocalipsis. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, que ahí está la carta que le manda Juan a los laodicenses por medio de la visión que tuvo gracias a Cristo. Así que Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Siempre estas cartas, cada una de las 7 cartas que fueron enviadas a las iglesias, empiezan con una descripción de Cristo. La Odisea comienza de esta manera. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Sí? Entonces, siempre estas cartas empiezan con una descripción de Cristo. En este caso de la Odisea ya lo leímos. Después de esto vienen las alabanzas, ¿sí? Mayormente se alaba algo o se aplaude, entre comillas, algo acerca de la iglesia, un actuar de parte de la iglesia, un actuar positivo. Pero Sardis y la Odisea no tienen alabanza, ¿sí? O sea, no agrada en el mensaje profético sus actos. Después de las alabanzas en las cartas viene la reprensión, que está en el versículo 15 y al 17, que nos dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. ¿Sí? Esa es la reprensión. En las otras cartas a las 7 iglesias también hay reprensiones, pero esta es la reprensión de la Odisea. Luego de eso, en las cartas, viene el consejo, y el consejo lo encontramos en el versículo 18 y 19. Dice: por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sí? Un consejo largo, la verdad, en la carta de la Odisea. Y viene la advertencia, versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es una amonestación y a la vez un llamado, ¿no? Y por lo último de cada una de las cartas está, en este caso, en el versículo 21, que es la recompensa para quien vence en cada una de esas iglesias. En cuanto a la Odisea, está en el versículo 21 y 22, que dice: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Entonces, ahora hay algo importante. Si nosotros creemos, entendemos también que la Odisea perteneció a un lugar local, que ya vimos, existió localmente la iglesia de la Odisea, pero que también tiene una aplicación histórico-profética. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Hay características de la actualidad que tienen que ver con la realidad de la iglesia de la Odisea? Bueno, Elena de White nos dice: el mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces se aplica para nosotros. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que se aplican, esas características que tenemos similares
con esa iglesia del siglo I y con esta sección y este periodo histórico de 1844 hasta que Cristo venga. Muy bien. Para entender un poquito, como les dije, hay que entender qué significó esto en el siglo I, qué significaba, ¿sí? Cuál era el mensaje para la época. Y bueno, esto lo encontramos ahí en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 16 y 17. Recuerdan que dice, por cuanto no eres ni tibio, no eres ni frío ni caliente, sino que sos tibio, te voy a vomitar de mi boca. ¿Sí? Yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad, y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, existen dos teorías acerca de, históricamente en ese momento como iglesia local, como ciudad local, acerca de que eran ricos. Bueno, lo primero es en el 60 después de Cristo hubo un terremoto muy grande y se le ofreció ayuda y ellos no quisieron. Decían el pueblo de la Odisea, ¿no? Decían no tenemos necesidad, somos ricos. No aceptaron la ayuda de Roma. Y después la Odisea no se pudo reconstruir más, ¿sí? La otra teoría es que la Odisea era una de las ciudades más ricas, ¿sí? Era una de las ciudades más ricas de la era romana. Por eso es que dicen, bueno, no tenemos necesidad de nada, ¿sí? Somos ricos. Muy bien. Algo que nos ayude a entender un poco, que luego les dice, por lo tanto te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, para que seas rico de verdad. Vestiduras blancas. ¿Por qué vestiduras blancas? Bueno, la Odisea se desarrollaba ciertas actividades, 3 actividades en las cuales se destacaba. La primera era la industria textil, ¿sí? La Odisea disponía de grandes rebaños de ovejas negras, gracias a su ubicación, y no era fácil conseguir ese tipo de lana, ¿sí? Así que esas ovejas que utilizaban, esa lana de ovejas, se hacían ropajes de exportación. Las escuelas de medicina, que también tenía, recuerdan que dice, ¿por qué no tienes también colirio y te pones colirio en tus ojos? ¿Sí? Le dice Juan, por medio de esta visión que había tenido, a los laodicenses. Muy bueno, justamente la Odisea tenía escuelas de medicina y era la gran exportadora de 2 productos farmacéuticos que eran muy importantes, para los ojos y para los oídos, ¿sí? Y tenía un alcance, un gran conocimiento mundial como centro oftalmológico. Por eso es que Cristo justamente les dice por medio de Juan, ¿por qué no te pones colirio? Para que puedas ver bien. ¿Se entiende? Entonces, primero hay que comprender qué significaba en esa época. Una vez que entendemos qué significó en esa época, lo podemos traer a nuestra realidad. Y también ahí había una especie de shopping o centro comercial y cultural muy grande, que era una de las actividades más importantes que también tenía la Odisea, ¿sí? Y era un lugar turístico también por sus aguas termales, tenía aguas termales. Por eso es que le dice, sos tibio, no sos ni frío ni caliente, ¿sí? Fíjense cómo se utilizan realidades de ese contexto, realidades de la iglesia local, de la población de la Odisea, para explicarles enseñanzas espirituales, ¿no? Eso es muy interesante. Por eso ahora entendimos qué significaba allí en el siglo I cuando Juan escribió la carta a la Odisea. Muy bien. Ahora, bien, acá tenemos una imagen. Uno de mis profesores de Apocalipsis en la facultad conoció los restos que quedaban de la Odisea, y estas son algunas de las tuberías por las cuales venían el agua de Hierápolis y Colosas, ¿sí? Muy bien, vamos a entender un poco entonces acerca de las características posmodernas, ¿sí? Características de las cuales tenemos como posmodernos o con las cuales luchamos. Básicamente está el egocentrismo y la autosuficiencia, ¿sí? O sea, somos narcisistas, somos una sociedad, una cultura narcisista. Básicamente mentalidad consumidora, antropocentrismo teológico, que vamos a ver un poquito, utilitarismo, el vivir el día, ¿no? No me importa el mañana, sino vivo el hoy,
los deseos inmediatos, conformismo y desinterés por el prójimo, que hoy hablamos un poquito acerca del cuidado que debemos tener de la cuarentena. Hay un desinterés muy grande por el prójimo, ¿no? Relativismo, indiferencia hacia a la comunidad, el trabajo, la familia, la religión, ¿sí? Que esto es contrario a la modernidad. Si comparamos la fe moderna es antes del siglo XX, y la fe posmoderna, que es del siglo XX hasta los días de hoy, hay muchas diferencias en cuanto a la fe. La fe moderna era una fe intelectual, la fe posmoderna es más emocional. La moderna era un poco más triste, hoy en día es festiva, ¿sí? Nuestra fe tiene que ser emocional, festiva. La mayoría de las iglesias con estas dos cosas tienen mucha gente, ¿no? Pero al final intelectualmente son vacíos. También en la fe moderna el sacrificio, ¿no? Lo sacrificado era lo bueno, lo que estaba bien. Pero en la fe posmoderna la comodidad no te molesta, o sea, no te sentís mal por estar cómodo. La fe moderna era un poco más comprometida, la posmoderna más descomprometida. La fe moderna creía más, era más segura, ¿sí? en su fe y en lo que hacía, pero la fe posmoderna es prudente, ¿sí? Piensa todo varias veces antes de hacerlo. Muy bien, entonces las características posmodernas y las características lodicenses son muy similares. ¿En cuanto a qué? El relativismo, egocentrismo, desencanto, indiferencia de las actividades eclesiásticas, ¿no? También, que es una realidad que estamos viviendo. Vamos a hacer un ejercicio, cada uno desde su casa. Si ustedes tuvieran que escribir, esto también lo hicimos una vez con Daniel Bosquet, el que hace la verdad en 2 minutos. Sí, la verdad en 2 minutos o 3 minutos, o en 1 minuto. Bueno, lo conocen, ¿sí? Él fue profe en una de las materias de epístolas y nos hizo hacer un ejercicio, que es que nosotros nos pongamos en el lugar de Pablo. Hagamos de cuenta que somos Pablo y tenemos que escribirle una carta a una iglesia, ¿no? O a un lugar específico. Vamos a hacer de cuenta ahora que somos Juan, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que somos Juan y que tenemos que escribirle una carta a una iglesia. Bueno, más o menos yo vi algunas cositas, ¿no? Después cada uno lo puede hacer en su casa, previamente orando, ¿no? Porque si no siempre buscamos el error quizás de los demás y a veces no pensamos tanto en las cosas que uno podría crecer. Pero a niveles generales hay algunas cositas que Juan quizás escribiría y que escribió en el siglo I y que nosotros también hoy estamos padeciendo. Bueno, algo que yo noté es que los cultos en tiempos de cuarentena, ¿sí? Esto es una reflexión, un ejercicio en cuanto a la Odisea y estos tiempos de cuarentena y posmodernidad, ¿no? Los cultos están a un clic de distancia, y así todo, pocos se conectan. ¿Sí? Por ejemplo, vos tenés un culto por Facebook, un pastor se conecta y hace el culto por Facebook. Te llega la notificación y estar o no en el culto está a diferencia de 1 segundo de apretar clic y ya vas a estar viendo el culto. Y así todo, no todos se conectan, ¿sí? Entonces, acá se demuestra comodidad y indiferencia quizás a las actividades eclesiásticas de la iglesia, ¿no? Otra cosa que se ve es el descompromiso, quizás. Pregunta, esto cada uno lo sabe. ¿Cuántos hermanos hemos llamado a lo largo de la cuarentena? ¿Por cuántos hermanos nos hemos preocupado? ¿No? Y es un mensajito, quizás un llamado. A veces hay descompromiso. Otro puntito puede ser no cumplir la cuarentena como se debe, ¿sí? Que esto es lo que hablamos al principio, que estuve estos días, salí justamente a este comité de crisis, de emergencia de acá de Sáenz Peña, y la verdad que parecía que no había cuarentena, ¿sí? Entonces acá vemos también algunos ejemplos de indiferencia y egocentrismo. Quizás en una carta de Juan diría, te aconsejo que guardes la cuarentena, ¿no? Y
y que hagas caso a lo que hay que hacer. Entonces, de esta manera podemos aplicar una carta a nuestra realidad como iglesia, ¿no? Otra cosa es también la crítica. Bueno, eso ya es personal también. Todos sabemos nuestra realidad, ¿no? Cuánto tiempo le dedicamos a criticar a alguien, cuánto tiempo estamos preocupados en los demás y no en nuestra realidad espiritual o en lo que debemos y no debemos hacer. Eso es una característica muy común en la Odisea o en la posmodernidad, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos dice Elena de White? Elena de White nos dice lo siguiente acerca de la Odisea y de las características de los cristianos, de ciertos cristianos, obviamente, porque este es un llamado a la iglesia cristiana, de los cuales muchos van a vencer. Por eso dice, si vencieres, te sentarás conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Entonces, ahí nos dice, en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 477, nos dice, yo puse ahí como título, ¿no? Asfixiados por la Odisea, y es una realidad. Hace tantos años lo escribió Elena de White, y parece que lo escribió hoy, ¿no? Dice, ayudan al enemigo a debilitar, algunos cristianos, ¿no? Ayudan al enemigo a debilitar y desalentar a aquellos a quienes Dios está empleando para fortalecer la obra. El término tibio se aplica a esta clase de personas. Profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. No se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos, pero no están dispuestos a morir al yo y seguir de cerca los principios de su fe. No se empeñan cabal y cordialmente en la obra de Dios, identificándose con sus intereses, sino que se mantienen apartados y están listos para abandonar su puesto cuando le exigen sus intereses personales y mundanos. Muy bien. ¿Qué significa el término tibio? Bueno, muchas cosas, ¿no? Muchos puntos, muchas características que quizás se ven dentro de nuestra iglesia, ¿sí? Entonces, esto es con lo que tenemos que luchar. Ya es profecía, ya estaba profetizado esta sociedad, y la estamos viendo con nuestros ojos, ¿sí? Cultos, que obviamente es necesario en tiempos de cuarentena tener cultos online, no está mal, pero cultos que están a la distancia de un clic, y así todo, muchos no se conectan a los cultos, ¿sí? Y no me refiero solamente a sino a cultos que hay por diferentes lugares, lo que vemos, ¿sí? ¿A qué le estamos dedicando tiempo? ¿Cuántas horas estamos pasando con el celular en estos tiempos, con la compu, conectados? ¿Sí? ¿Y cuánto de ese tiempo que estamos conectados le dedicamos a Dios? ¿A cuántas personas hemos llamado en este tiempo? Les hemos preguntado si están bien, les hemos sido apoyo en sus situaciones. ¿Estamos orando por nuestras personas de oración? ¿Tenemos por lo menos 5 personas por las cuales estamos orando? ¿Sí? Porque lamentablemente el tibio va a ser vomitado de la boca, ¿sí? Va a ser vomitado. Por eso el Señor nos dice que tenemos que vencer. Siempre hay un remanente que vence. Siempre hay un remanente. En todas las iglesias siempre hay algunos que son vencedores. Y el que venza se va a sentar en mi trono. Y el mensaje final es: el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Vos podés estar ahora en este culto escuchando, y quizás con el tiempo podés llegar a olvidarte. Por lo tanto, acá lo que nos dice en Apocalipsis es que escuchemos. El oír en el Nuevo Testamento es muy importante. Ustedes piensen que no todos tenían la posibilidad de tener los escritos del Antiguo Testamento, ¿sí? La Torá, los Nebelim, los Ketubim, que son los profetas, los escritos, los salmos, los proverbios, ¿no? Los históricos. No todos tenían esa posibilidad. Entonces, por medio del oído se escuchaba la palabra de Dios, y esa palabra de Dios
se aplicaba. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de leerla y escucharla, y también verla, ¿no? Por medio de los medios de comunicación. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Escuchemos esto, vamos a escuchar, vamos a poder aplicar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, eso cada uno lo sabe, ¿sí? Muy bien. Bueno, familia, espero que Dios los pueda bendecir, que esto haya sido una bendición para ustedes, que les pueda hacer bien,